Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a Bacredomati. Descubre la libertad de hacer más simples las cosas con la nueva app Banca Móvil. A casi un mes de que las autoridades del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado SANA advirtieran que la ciudad capital solo tenía agua para cubrir las necesidades de casi 2 millones de habitantes para 40 días, este panorama funesto cada día que pasa se acerca más a la realidad. El aviso, que data del 28 de agosto anterior, cobra inimaginables repercusiones a esta fecha, viernes 13 de septiembre, en que aún no llueve en cantidades y lugares precisos para asegurar una buena captación del vital líquido, pese a que la Comisión Nacional de Contingencias COPECO anunció que la temporada de invierno arrancaría el 6 de los corrientes. Sin embargo, no es suficiente que llueva para calmar a miles de sedientos capitalinos, pues para que los embalses recuperen los niveles adecuados, se requieren lluvias consistentes en áreas donde se ubican las cuencas y que duren más de una hora. Pero la sequía no es un problema local. Tan solo los miles de incendios en la Amazonas y en el centro y sur de África confirman que todo lo relacionado con la naturaleza y el cambio climático no conoce fronteras y tampoco se limitan a decisiones políticas de los gobiernos. Hoy se habla de la sequía en Afganistán o que el cambio climático afecta a los más pobres en el Cuerno de África o Ciudad del Cabo en Sudáfrica, y en el otro extremo en Australia, donde la falta de agua forzó la caza de canguros sedientos y con hambre que invadían fincas ganaderas para sobrevivir. La larga guerra interna que devasta a Afganistán desde hace décadas llevó al país a una crisis humanitaria crónica, que empeoró en el 2018 tras una prolongada sequía que provocó más de 260,000 desplazados forzados que el conflicto armado. En el Cuerno de África, ya afectada por las guerras y la pobreza, el clima árido se hizo más seco y cálido en los últimos años. Provocó la muerte del ganado y ha hecho cada vez más difícil obtener agua de cuencas subterráneas para el consumo humano. 4 sequías severas afectan el territorio desde inicios del presente siglo, la más reciente en 2017, y el clima extremo puso en grave riesgo de hambruna a una de las regiones más pobres del planeta. En el invierno de 2018, la época del año de menores precipitaciones en Australia, una grave sequía quemó cultivos, diezmó rebaños y provocó estragos en el sector primario australiano. Los canguros, el animal nacional por excelencia de la isla, comenzaron a invadir fincas agrícolas en busca de agua y alimentos. La situación fue tan extrema que en el estado de Nueva Gales del Sur el gobierno local autorizó a los granjeros a disparar contra los canguros, aunque su caza es muy restringida por las leyes australianas. En 2018 las sequías provocaron una primavera y un verano inusualmente húmedo en el Mediterráneo, mientras el norte de Europa hubo temperaturas excepcionalmente altas y dominó un clima seco. Escenarios que hoy vemos en Honduras en la sombra de la escasez de agua, que repercuten negativamente en expectativas de crecimiento económico previstas para este año, como en la industria de la construcción, que reporta proyectos paralizados a falta de agua. Técnicos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos confirman esta tesis, ya que deja estragos en Choluteca, Valle, Francisco Morazán, El Paraíso, Intibucá y La Paz, donde se perdieron cultivos de granos básicos, mientras que en el departamento de Olancho se reporta muerte de ganado por falta de agua. Autoridades de la represa Los Laureles aseguran que hay suministro hasta la primera quincena de octubre en la urbe capitalina, en donde los niveles en ese embalse son de 30%, en tanto en la Concepción es del 22%. Mientras la ciudad se debate en una crisis de dimensiones inimaginables, el alcalde Nasri Afura reafirmó que el polémico proyecto habitacional Bosques de Santa María, ubicado en el sector de La Tigra, sigue adelante porque reúne todos los requisitos de ley, pese al anuncio del ahora exministro de Medio Ambiente José Galdames de suspender la licencia ambiental del mismo. Un panorama vigente como el pensamiento de pueblos aborígenes que anotaron: solo después que el último árbol sea cortado, solo después que el último río haya sido envenenado, solo después que el último pez haya sido atrapado, solo entonces nos daremos cuenta que no nos podemos comer el dinero. La nota introductoria fue presentada gracias a Bacredomati. Ahora, para pagar solo necesitas tu celular, nada más.
Buenos días, gracias. Al parecer, bueno, Tito Azura, ¿qué dijo? ¿Va a seguir o no va a seguir ese proyecto? Pónganse claros, los de la alcaldía aquí me están escribiendo que Tito Azura todavía no ha parado el proyecto. Pónganse claros, los de la alcaldía también. Tienen un problema los de la alcaldía, el alcalde, Juan Carlos García, regidor, todos. No ponen a hablar a la gerente del SANA que han puesto. No la ponen a que le cuente cómo está la película a los capitalinos. Así que a las autoridades de la alcaldía no nos han tomado la molestia de decirle a la gente qué es lo que está pasando con el agua. Ahí cuando encuentran a Tito medio dice algo. Ahora es que es falso que Tito dijo eso. Y entonces, ¿qué es lo que dice Tito? Hoy dice una cosa, mañana dice otra. Que pongan claro los de la alcaldía también para que entendamos cómo está la cosa. Porque la situación del agua es un problema mundial y nosotros no somos la excepción. Hoy voy a abordar ese tema. Pues, saludos a los de la alcaldía y que se pongan claro hoy día una vez por todas si va o no va el proyecto, qué van a hacer por la falta de agua, porque no solo cemento, pues la mayoría de los hondureños no tienen carro. La mayoría de los hondureños andan a pie o en el transporte que pagan, porque aquí tampoco hay transporte público. El Trans 450 ahí lo tienen botado y no hicieron nada. Entonces, está bien las obras de cemento que han hecho, pero ahora hay el problema del agua y las autoridades de Serna siguen, las autoridades de la alcaldía siguen dando permiso para que hagan colonias en Tegucigalpa y Comayagüela. Y el agua, ¿de dónde la van a sacar? Ojalá que la otra semana o estos días las autoridades municipales den un informe completo. Habló el alcalde de hacer una represa, unos ingenieros me han dicho que es una represa pequeña, pero vaya, al menos el hombre tiene la intención, Tito Azura, de hacer una nueva represa, aunque algunos ya están cuestionando. No han hecho nada un montón por años, ahora que es muy pequeño. Esa es la verdadera situación que tenemos en Tegucigalpa y el problema de aguas en todo el país. Hay sequía, por eso tengo a 3 personas que saben de esto, del tema del agua. Está Tania María Peña, es máster en recursos hídricos del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tania, bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Es un gusto. Ingeniero Arturo Troches, es hidrogeólogo, que también nos acompaña esta mañana. Y don Henrik Vázquez Zúñez, es investigador, es doctor Hidrogeología, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Bienvenido, ingeniero. Doctor. Sí, mucho gusto. Bien, ¿qué indican las investigaciones más recientes sobre el tema de agua y especialmente en Honduras? ¿Usted inicia? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. La verdad que nosotros, desde nuestra universidad, en específico nuestro Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, hemos desde ya un buen tiempo estudiado el tema del recurso hídrico en general, partiendo de la parte climática, ¿verdad? Pero en específico, nuestro instituto está trabajando ahora en el tema de gestión del agua para lo que es el área donde se encuentra la capital, que esto vendría a ser la parte alta de la cuenca del río Choluteca. La verdad que si bien es cierto, tanto lo que es Mi Ambiente, el SANA y algunos programas y proyectos de la cooperación han gestionado información para el tema de los recursos hídricos, ¿sí? Pues tenemos algo de información de la parte geológica, hidrogeológica, tenemos dónde están algunos de estos pozos. Sin embargo, esto no es suficiente para poder comprender el medio. Y lo que usted decía al inicio, ¿verdad? ¿De dónde vamos a obtener el agua? Eso tiene pues toda su dinámica, y para conocer toda esta dinámica, pues necesitamos haber estudiado muy a fondo cada uno de sus componentes, ¿sí? Desde las aguas superficiales, las aguas subterráneas, y darnos cuenta realmente que de dónde está viniendo el agua de la capital. Esa es una pregunta que hay que responderse, que la verdad
tendremos que ver que no solamente es lo que está represado, o sea, no solamente es lo de Guasirique, Concepción, o lo que La Tigra está dando, o lo que Tatumpla, Sabacuante está dando, sino la cantidad de pozos que tenemos en nuestra mancha urbana, ¿verdad? Lo que es Tegucigalpa y Comayagüela, para no hablar de todo el municipio del Distrito Central, ¿sí? ¿Cuántos pozos tenemos ahí? ¿Cuánta es el agua que se está sacando de estos acuíferos, que es la que está supliendo esa gran demanda, la gran demanda de las urbanizaciones, la gran demanda de la parte comercial? ¿Cuánto es el agua subterránea? ¿Sí? Entonces, esas grandes preguntas son las que hay que responderse para poder hacer esa gestión del agua. Y si nos respondemos esa, sería, ¿de dónde está viniendo esta agua? ¿Cuáles son esas zonas de recarga? ¿Verdad? Por eso decía yo, sí tenemos problemas de déficit habitacional y está bien, pero todas esas colonias, ¿cómo van a hacer para que tengan agua? Esa es la pregunta. Y digamos, en nuestra área, en nuestro municipio del Distrito Central, por localizarnos en una área, ¿verdad? Y no todo el país, que es uno de los municipios, pues el más poblado, etcétera. Bien, entonces, ¿cuáles son esas áreas donde se están recargando todos los acuíferos que abastecen a Tegucigalpa y Comayagüela? ¿Sí? Son estas áreas protegidas, son estas áreas estudiadas, son estas áreas que están en los procesos de restauración, en esos procesos de conservación de las diferentes instancias encargadas de esto. Entonces, por ahí es donde debemos empezar a ver el tema de gestión. Y no es algo que tampoco se vaya a estudiar de un día para otro. Así como la meteorología, ¿verdad? Lo que usted hablaba al inicio del tema de la sequía y cómo esta se ha dinamizado y cómo nos impacta, eso los meteorólogos necesitan una historia. Igual la hidrogeología, para saber cuál es la dinámica de estos acuíferos y de dónde viene el agua, también necesita ser estudiada, ¿no? Y bueno, podríamos hablar mucho más de ese tema. Sí. Don Eric, que como investigador de este tema, ¿qué le puede decir a los hondureños? ¿Hace cuánto vive en Honduras? ¿O está en Honduras? Llevo 10 días ya. 10 días. Sí. ¿A qué se debe que vino? He venido a hacer una colaboración con el Instituto de Ciencias de la Tierra hondureño y a ver e intentar mejorar las capacitaciones y las capacidades del personal del instituto y a dar algún seminario y alguna conferencia. Bueno, lleva poco tiempo, pero con lo que ha escuchado, que ha platicado con las personas de la universidad, con los quienes ha venido a trabajar, ¿qué ve lo que está pasando en el país? Bueno, veo una situación que con lo que me han explicado y lo que he podido observar con el recorrido que también hemos hecho, pues es una situación que desgraciadamente es bastante común, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo. Y es una situación en la cual cada vez vamos a estar más inmersos. Poco a poco se va viendo, como se ha explicado bien en la introducción, que hay un cambio que va a hacer y va a provocar que el tema de la gestión del agua sea un tema prioritario en las agendas tanto políticas como técnicas, y es uno de los problemas principales que hay que tener capacidad de abordar. Entonces, en esa capacidad de poder solucionar y poder tratar este problema, pues nos hemos de implicar todos, desde los técnicos, los científicos y bueno, la población y los políticos, por supuesto. Su experiencia en otros lados, en España, donde ha trabajado, ¿qué le dice? Que esas charlas, esas reuniones que va a tener con la gente de nuestro país acá en la universidad, ¿van basadas en qué? Van basadas en el fundamento de, primero, cuánto sabemos del ciclo hidrológico y en especial de cómo se puede cuantificar, cómo se puede valorar los recursos que tenemos tanto de aguas superficiales como de aguas subterráneas. No hay que olvidar que el tema del agua superficial es lo que tradicionalmente se ha hecho una gestión. ¿Por qué? Porque es lo que se ve, es lo que se puede manejar. En cambio, las aguas subterráneas, esa gestión es mucho más compleja. No hay tanto control, no se puede ver, no se sabe cuánto está pasando, pero sí que desde el punto de vista técnico se puede abordar eso.
Es más complejo, obviamente, pero sí que se puede abordar. Entonces, lo que hay que hacer es dar mecanismos, dar conocimientos para que eso podamos trabajarlo, podamos cuantificar y, por tanto, lo podamos gestionar. Ese es un poco el objetivo de mi visita aquí y la interacción con los técnicos de aquí. Sí, ingeniero Arturo Troches. Sí, buenos días. Lo que le puedo decir es de que este cuadro ya lo miramos anteriormente, ya lo vivimos los hondureños. Déjeme hacerle un análisis en retrospectiva. Yo vine a Tegucigalpa al final de la década de los 80 y justamente en esa época ya estábamos viviendo un cuadro similar, una crisis tremenda de agua potable en Tegucigalpa. Hoy estamos en igual situación. Al terminar los 80, iniciar los 90, se inició la construcción de un embalse, el embalse Concepción, y la ciudad entró en un nivel de dinamismo nuevamente. La economía fue dinamizada, pero no tomamos acción, ¿verdad? Seguimos, una vez que construimos Concepción, nos dormimos en nuestros laureles y pasó la década de los 90 y no trabajamos más en la cuestión del agua. No se hizo nada. No se hizo nada, ¿verdad? Ya habían proyectos priorizados en la cartera de proyectos del SANA, ¿verdad? Que era la institución que manejaba, digo yo, manejaba porque hoy la maneja la alcaldía municipal, manejaba el agua. De manera de que al final de los años 90 ya el umbral de abastecimiento de agua ya había sido sobrepasado por el crecimiento poblacional. Luego comenzamos la década de los años 2000 y nosotros, la sociedad capitalina, lo mismo en el SANA, nos dedicamos a hablar de quién administraba el agua, pero no a hablar de nuevos proyectos. Cómo evitar esta situación que hoy estamos viviendo en Tegucigalpa. Durante 15 años estuvimos en ese tema de quién administraba el SANA. Finalmente estamos en esta situación. Los proyectos fueron... O sea, mientras se peleaban la administración, no se hizo nada. No trabajamos, en verdad, en nuevos proyectos. Mientras se peleaba quién manejaba la caja, quién manejaba las finanzas del SANA. Hoy estamos en esta situación. Proyectos ya fueron, como lo mencioné antes, priorizados para Tegucigalpa. Vamos a hablar, y muchos colegas ya hablaron de estos proyectos anteriormente, Guasarique II, Río del Hombre. Esos han sido los proyectos que han sido priorizados, ¿verdad? Ya han sido estudiados por el SANA, por profesionales. Ingeniero, ese Guasarique II lo vengo oyendo hace años. Por eso le estoy repitiendo, ¿verdad? Pero son los proyectos que ya están priorizados para la institución, para la capital, como solución a la capital. Bueno, después en esa época donde estábamos peleando, o más bien hablando de quién manejaba las finanzas del SANA, porque al final era eso, también se dieron proyectos que no solucionaban nada, ¿verdad? Más bien eran proyectos, puedo decirlo, corruptos. Recuerdo un proyecto llamado Estructuras Productoras de Agua Subterránea, un proyecto que la sociedad no conoció, pero que finalmente dejó pérdidas cuantiosas, ¿verdad?, para el Estado, en millones de dólares, muchos millones de dólares, y no ingresó 1 litro por segundo de agua al sistema, a la red de agua potable del SANA. Hoy estamos en esta situación, pero como lo mencioné, hay proyectos, solo es de tomar una decisión. Y la decisión no es técnica, la decisión es al más alto nivel, la decisión es política. ¿Qué decisión debe ser? Construir esos proyectos. ¿Cuántos? Mire... ¿Qué es lo primero que debe construirse? La priorización de los proyectos en el SANA ya fue realizada por varias empresas. Recuerdo una de ellas, una empresa francesa, Sogrea. En aquel momento ellos analizaron todos los proyectos en cartera de la institución y el proyecto que estaba en primer lugar era Río del Hombre,
Río del Hombre 7, recuerdo, tiene una capacidad de almacenamiento de 100 millones de metros cúbicos, ¿verdad? Un caudal de suministro de 1 metro cúbico por segundo a la red. Luego el segundo proyecto en cartera era Guaserique 2, con un volumen de almacenamiento de 80 millones de metros cúbicos. Luego había otro proyecto que era discriminatorio con Guaserique 2. Este es Quiebramontes, porque está en la misma cuenca del río Guaserique. O sea, si se hacía Guaserique 2, no se hacía Quiebramontes, o si se hacía Quiebramontes, no se hacía Guaserique 2. Entonces, habían 3 proyectos ahí, ¿verdad? Iban en total a suministrar o almacenar 150 millones de metros cúbicos entre los 2 proyectos. Y luego estos proyectos pequeños que hoy esta alcaldía está haciendo. Ojojona, Sabacuante, esa es la situación. Sí, aquí me pregunta un televidente. Buenos días. Bueno, les pregunto a usted. Sí. Pregúntele a los expertos si han revisado si los países vecinos tienen esta sequía severa, ya que la humedad relativa en Guatemala y Nicaragua es de 90%, en Honduras es de 40%. ¿Será que se ha talado demasiado los bosques? Bueno, la verdad que hay que ver 2 cosas. Bueno, muchas gracias por la pregunta primero al compañero, ¿verdad? Que la habrá hecho. Pues la verdad es que tendríamos que conocer el tema de cuánto les ha llovido a ellos, porque eso es muy diferente. O sea, a nosotros nos puede llover el fin de semana, como lo dijeron los servicios meteorológicos, pero al llover no se va a solucionar el problema del agua para el lunes. Así, cabal. O sea, llueve el domingo, pero el lunes no es que ahora todos vamos a tener agua, porque va a pasar por un proceso. He hecho tantos programas del agua porque tengo conciencia de los problemas que hay. Desde hace muchos años, yo tengo 30 años de ejercer el periodismo, dirigí la estación de radio HRN, como decir allá, Cadena Cero, una de las 2 cadenas. Tenemos años de estar hablando de esto del agua y de decir que traemos gente de Israel a que nos enseñen cómo no desperdiciar el agua. El otro día el arquitecto Rieti estaba sentado aquí a mi derecha y dice que aquí llega una gran cantidad de agua, pero toda va a quedar al mar al final porque no hay forma. Así es. Y me llamó mucho la atención lo que usted dijo aquí en Tegucigalpa, porque voy a combinar Tegucigalpa con el país entero, que tenemos sequía. Esos pozos que me habló, el agua que viene de la Tigra, las represas, y las represas en este momento están en los niveles más bajos. Sí. ¿Qué le podemos explicar a la gente? Porque la gente no conoce de eso. Claro. Y también no tenemos una cultura de ahorro de agua. Esa es otra cosa. Sí. Bueno, en general, nosotros tenemos que entender como país, ¿verdad?, que nuestra educación acerca del agua es muy limitada. Yo le haría a a todos los que están viendo este programa, les preguntaría, bueno, ¿usted sabe de dónde le viene el agua? O sea, el agua con el que se está duchando el día de hoy o la que está bebiendo, ¿sabe de dónde viene? O hacernos esta simple pregunta, ¿esta agua embotellada, de dónde ha venido? ¿De dónde viene esta agua? ¿Sí? Esta agua, pues, esta empresa la ha sacado de un pozo o la ha sacado de un río y ha pasado por un proceso de potabilización. ¿De dónde viene? Esa es la primera pregunta. Si somos incapaces de respondernos como comunidades de dónde está viniendo el agua, ¿cómo la vamos a manejar? ¿Cómo le vamos a decir entonces a una autoridad, oiga, no puede hacer X actividad económica en tal lugar porque de ahí nos está viniendo el agua, para empezar? ¿Sí? Ese sería uno de los problemas. Y no solamente estamos hablando de la capital, ¿verdad? Que los capitalinos supiéramos, ok, yo vivo en el sector noroeste de la ciudad, entonces el agua me viene de, no lo sé, voy a inventar, Guaserique. Entonces, todas las personas que viven ahí deberíamos trabajar para que se conserve Guaserique, todo lo que sería la cuenca de Guaserique, por decir algo. Y eso no solamente es un tema de nosotros, sino que si vamos a muchas de las comunidades donde están estas pequeñas juntas de agua que se han unido, ¿verdad?, una comunidad y han formado una directiva, una junta de agua, y vamos a ver que en la mayoría el fontanero o el presidente de la junta, tal vez, unos cuantos más, conocen la fuente.
claro, vamos a hacer notar que hay muchas juntas de agua que trabajan mucho, que tienen ese dinamismo, esa gestión del agua, y vienen y conocen su fuente y hacen procesos de restauración, de reforestación. Pero, ¿cuántos en nuestro país? O sea, y hablamos de las grandes ciudades y del enfoque rural, ¿cuántos conocen su fuente de agua? Porque al conocerla te das cuenta. Al conocer cómo está mi manantial del cual me llega el agua, pues yo puedo trabajar en procesos de restauración, yo me puedo involucrar, ¿sí? Y eso solo para temas de volúmenes, porque como lo que yo le comentaba antes, si llueve el domingo, no es que el SANA nos va a poner esos X milímetros que cayeron a disposición ya el lunes. Tiene que pasar por todo un proceso, por el proceso mismo en el que el agua entra al sistema, ¿verdad? Y que también pues las autoridades tienen que pasar a un proceso de potabilización. Porque claro, al pasar por todo este medio, va cogiendo lo que hay en el medio, ya sea desde origen natural, toda la parte química, los minerales, ¿verdad? La parte orgánica, pero también lo que tenemos. Y si lo que tenemos en la cuenca son sembradíos y va a pasar el agua por ahí, pues va a arrastrar los fertilizantes y los plaguicidas. Y si lo que tenemos es una actividad que involucre algún contaminante, el agua también va a arrastrar eso. Y eso es más carga para el ente que está potabilizando el agua, porque necesitamos tratamientos para que yo pueda abrir esta botella y beberla con toda la tranquilidad y no afectar pues mi cuerpo, ¿no? Con alguna enfermedad. La calidad de la potabilización del agua en Honduras, ¿qué tan buena es? Esa sonrisa me preocupa. Sí, la verdad es que nosotros tenemos una norma, y es una norma de 1995 para el tema de calidad de agua para consumo humano. Bien, donde la norma es muy clara, que dice, para estos temas, todos los que manejen el agua, llámense entes, aguas X, llámense juntas de agua, patronatos, quien sea que esté manejando el agua. Dice, bueno, tiene que hacer un análisis desde un punto de vista bacteriológico para que esta agua que yo tengo acá no tenga ninguna bacteria que vaya a afectar mi sistema. Pero no solamente el tema bacteriológico, sino la parte química, la parte inorgánica, ¿sí? La parte orgánica. Y entonces haré yo la pregunta, ¿cuántas juntas de agua en nuestro país hacen todos los análisis para que esta agua no contenga ninguna de estas características que vayan a influenciarnos a desarrollar alguna enfermedad, qué sé yo, ¿sí? ¿Cuántas? Y le hago esa pregunta, ¿cuánto vale el hacer este análisis? Por eso es que el tema de calidad de agua pasa a un segundo plano, porque primero me preocupo por tenerla, y cuando la tengo, ¿qué calidad tiene? Y a lo más, muchas de nuestras juntas de agua, no porque no lo quieran, sino por el costo que tiene. El análisis que tenemos es solamente si hay una bacteria o no, pero ¿qué hay si tiene algún metal pesado? Y esos metales sabemos que nos pueden provocar enfermedades neurotóxicas, etcétera, ¿verdad? Todas las implicaciones que pueden tener. Entonces, es un tema de gestión del agua y que al final somos un país con un recurso hídrico pues tremendo, donde las precipitaciones mínimas que podemos manejar en el país son 800 milímetros, 800 y tanto, que cualquiera en la zona seca de este planeta se puede reír de nosotros. Si le digo 800, usted puede hacer una maravilla con 800 milímetros al año. Si nos vemos, al final lo que vamos a tener es un problema de gestión, no es un problema de recurso hídrico, que ahí subyace una de las grandes diferencias. Esto es agua y lo que yo tengo en las montañas y lo que yo tengo en un manantial es el recurso hídrico. Entonces, ¿cómo llego a manejar ese recurso hídrico? A tenerlo aquí, en agua. ¿En agua para qué? Para el consumo humano. Agua para la parte agrícola, para la parte industrial. Por eso, cuando usted pregunta cómo está el tema de la calidad del agua en el país, es bien diversa, porque la calidad del agua va a responder dependiendo del uso. No es lo mismo que yo voy a beber esta agua que con esta agua lave el carro. El carro yo la puedo lavar con agua, pues con una calidad no tan estricta como para que yo me la vaya a consumir, o para un proceso, no sé, en un laboratorio, o un proceso industrial que va a requerir que el agua pues tenga ciertos estándares de calidad. Entonces, hay que reconocer también que en nuestro país, geológicamente, vamos a tener pues ciertas diferencias y que la geología, nuestro medio, también va a aportar a esa agua. Y muchas veces tenemos comunidades que tienen problemas con metales pesados y eso se debe al tipo de roca que tenemos. Por eso
me voy a remitir lo que decías de un inicio. Es que tenemos que conocer el medio, porque si yo comprendo el medio, sé cómo es su dinamismo, yo voy a poder gestionarlo de mejor manera. Y bueno, lo que está haciendo el instituto para acá la capital es tratando de definir bien el medio, ¿sí? De cómo el agua entra al sistema, con qué características va a entrar al sistema y con qué características va a salir, porque dependiendo de eso yo la voy a gestionar. Y entonces nuestro gobierno local va a poder hacer ordenanzas donde diga, estas son las zonas que se van a restringir para el uso. ¿Por qué? Porque son áreas de recarga. Y estas otras también se van a restringir. ¿Por qué? Porque ya tenemos en 1 kilómetro cuadrado N cantidad de pozos y ya no podemos seguir metiendo más pajillas en el vaso porque nos vamos a acabar el agua, ¿sí? Entonces, por eso me remito otra vez, necesitamos conocer el medio para poder darle esas características y en base a eso poder gestionarlo. Voy a La Ceiba, es el Atlántico de Honduras. Osman Suazo. Don Osman, buenos días. Muy buenos días, Raúl, y invitados. Pues nosotros estamos como Junta Administradora de Agua de La Ceiba, HAS LC, estamos dando una propuesta ahorita a las vísperas de que se va a traspasar el servicio de agua potable del SANA a la Municipalidad de La Ceiba. Estamos proponiendo el modelo de Junta Administradora para empoderarnos usuarios, los 21,000 usuarios que somos aquí en La Ceiba, y poder recuperar la gobernabilidad en la cuenca del río Danto. Estamos en el segundo acuífero más grande de Honduras, aquí Atlántida. El primero sabemos que es el Valle de Sulo, y aún así solo estamos produciendo 15 litros por segundo para La Ceiba. Sin embargo, los embotelladores ahorita no tienen problema porque todos tienen pozos subterráneos, y sin embargo, los que venimos, obtenemos el servicio del servicio público, solamente estamos produciendo 15 litros por segundo. Ahorita tenemos una crisis, una emergencia, y estamos proponiendo a la Municipalidad de La Ceiba que este lunes, 16 de septiembre, declare emergencia, porque no sabemos qué hacer. Estamos pidiendo que Ecopeco vea con pipas. Ahorita solo hay 2 pipas que no se dan abasto. Nosotros esperamos, como Junta Administradora de Agua HAS LC, uno, que se adopte el sistema de Junta Administradora para el traspaso del SANA a la municipalidad. Y 2, se decreta emergencia este 16. Nosotros tenemos que empoderar. Miren, la destrucción que hay en la cuenca del río Danto, en la cuenca del río Cangrejal, en la Sierra Nombre de Dios, es realmente grandísima. Ahorita nos hemos articulado con el Movimiento Amplio, la Pastoral Social, las diferentes fundaciones, Nombre de Dios, Picó Bonito, recuperar la gobernabilidad y que se declare una veda, pero una veda, ¿verdad?, según la Ley General de Agua, ¿verdad?, en donde la municipalidad lo puede hacer. Yo quiero agradecer, ¿verdad?, y esperamos pues, que se tome en consideración por la Junta Central del SANA, la Gerencia General, de que le pongan atención al problema de La Ceiba, porque sí, antes se producían 900 litros por segundo para atender los 21,000 usuarios, y ahora solamente tenemos 15 litros por segundo, y el gran negocio son las pipas de agua que andan por toda la ciudad vendiendo el agua de muy mala calidad, por cierto. Así que gracias por la oportunidad, licenciado, y a los invitados. Mucho gusto. Igual, gracias a usted por comunicarse, don Osman Suazo. Ingeniero Troche, ¿qué piensa? Sí, me gustaría comentar lo que el señor acaba de mencionar en La Ceiba. Sinceramente lo considero inaudito que en una ciudad con una precipitación promedio de 2.500 milímetros de agua esté pasando por la precaria situación que está pasando. Eso es ineficiencia, eso es no asumir su responsabilidad, los funcionarios. Usted también mencionó la situación de deterioro de las cuencas acá en Tegucigalpa, la ingeniera lo comentó. Yo le voy a mencionar de que uno de los beneficios que tiene el ejecutar los proyectos que ya están en cartera es ese, además de suministrar agua potable, es también proteger las cuencas, ¿verdad? En el caso de Los Laureles, no estuviera por esta situación de deterioro ambiental que hoy tiene,
si ya se hubiese construido Guasarique 2. Ese era un beneficio adicional que tenía la construcción de ese proyecto, y es aún hoy en día. Luego, usted mencionó también la calidad del agua, la situación del agua tratada en nuestro laboratorio. Digo nuestro porque nos pertenece, es de los capitalinos. Yo le puedo decir de que el agua, si usted la toma una vez que ha sido potabilizada en el grifo más cercano, usted no tiene ningún problema con la calidad del agua. La puede tomar sin ningún temor. Vale, pero para el caso aquí en Tegucigalpa, esa potabilización del agua es de un nivel bueno, que hay confianza. Claro que sí, pero eso es, la potabilización en sí. Pero al tener un sistema que no es continuo, que trabaja 1 o 2 veces por semana, está expuesto a contaminación. Entonces, ya todo lo que hicieron allá en el laboratorio de potabilizar esa agua se perdió en el trayecto, en la conducción del agua, porque la tubería ha estado sometida a un vacío, ¿verdad? No ha habido agua, ha estado sometida a contaminación. Entonces ya la confianza ya no existe. Ya no le puedo decir que la toma sin problema. Por eso. Sí, voy a San Pedro Sula, la capital industrial del país. Está don David Sandoval. Don David, buenos días. Buenos días, Raúl. Gracias por la oportunidad y a sus panelistas. Raúl, es triste aquí cómo las fuentes de agua en Honduras se están desapareciendo. Si usted mira el río Chamelecón, cómo está siendo contaminado, pues sí hay unas compañías ahí por el puente, los puentes grandes. Antes yo bañaba en ese río, ahora vaya, mire. ¿Por qué el medio ambiente aquí no cuida las fuentes de agua? En todas partes de Honduras se destruyen. Yo escucho unos campesinos de Olancho que el ganado se les está muriendo por la sequía, pero ¿qué han hecho ellos? Cuando les otorgan un préstamo, lo primero que hacen es ir a comprar un vehículo. Entonces quedan con una jarana, no hacen recipientes de agua, ¿verdad? Entonces todas las quebradas, los ríos, las secan. El campesino aquí es un poco, perdonando la palabra, torpe de la mente. No cuidamos las fuentes de agua. Aquí en San Pedro Sula, Caledonia otorgó un permiso para una destrucción del merendón, aquí por el río Zapotal, por Armenta. Vaya, mire, manden las cámaras. Ahí hay fuentes de agua que nos alimentan a San Pedro Sula y no se hace nada. Se habla y estamos cansados de tanto que se habla aquí y en plática se queda todo o en documentos. Raúl, es triste. El río Chamelecón se está muriendo y nadie hace nada. No cuidamos las fuentes de agua. Mira, aquí hay Armenta. No tiene la misma fluidez que tenía cuando yo estaba muchacho, hace 30 años. Entonces, es triste aquí que las autoridades otorgan permisos ambientales, ¿verdad? Como es el señor Galdames, que dice que no, y hasta que el presidente lo quitó, dice. Es increíble, da tristeza aquí, Raúl. Ojalá que estos comentarios, ¿verdad? Y toquemos al corazón de la gente, hacer conciencia, Raúl. Así en Tocoa están presos y los ríos que antes no estaban contaminados, ahora hay un par de ríos contaminados. No puede ser que aquí nos estemos dejando de tantas compañías. Necesitamos trabajo, pero que no contaminen, ni las empresas. Gracias por su apoyo, Raúl, y por la oportunidad. Gracias. Gracias a usted, a don David Sandoval desde San Pedro Sula. Doctor Vázquez, como podrá ver, nos están llamando de todas partes del país. El problema no solo es en Tegucigalpa. Su experiencia a lo largo de su carrera, ¿qué dice? ¿Cómo nos va a ilustrar y especialmente a los compañeros de la Universidad Nacional? Bueno, pues como ya se está viendo con estas intervenciones que hay, lo que se puede apreciar es que hay una gran preocupación y sobre todo hay una percepción de que los recursos hídricos antes estaban mejor, ahora están, parece que peor, y eso lo tenemos que relacionar con varios factores. El primer factor, obviamente, es que cada vez somos más población, queremos más agua todos, de mejor calidad, y hemos de pensar que esta agua no es un producto industrial que se fabrica en algún sitio y que podemos pagar lo que sea, sino que es un recurso natural. Entonces, como tal recurso natural, si contaminamos la cuenca, si contaminamos los cauces, si extraemos agua en exceso de todos esos cauces, vamos a generar un perjuicio grave que va a ser muy difícil de que a corto plazo se revierta. Entonces, para poder revertir esto a medio o largo plazo, intentar
que en otras situaciones sea un poco menos extremo el problema, lo que tenemos que hacer principalmente son dos cosas. Uno, saber de cuánta agua disponemos, que es una evaluación correcta y completa de los recursos, no solamente los superficiales, sino también los subterráneos. Y una política de protección de estos recursos en forma de, primero, definamos las áreas de vulnerabilidad a estos acuíferos o a estas cuencas, cuáles son las zonas de interés, cuáles son las zonas a preservar más, y una vez se ha definido esto, la autoridad tiene que actuar, porque no podemos, en las zonas que son ambientalmente sensibles y que están muy relacionadas con el recurso hídrico, pues implementar una industria que contamine o una actividad agrícola que contamine. Por tanto, hay una planificación territorial junto con unas políticas de conservación, junto con una evaluación de los recursos. ¿Y desarrollos habitacionales cerca de eso? Claro, todo tiene que compensarse. Si yo pongo un gran desarrollo habitacional con un gran consumo de agua, pero también con una gran producción de aguas residuales, he de ver que esas aguas residuales al menos no me afecten al recurso. Ingeniera, por favor, explíquele el por qué le hago la pregunta. Aquí en este momento, no sé si lo ha podido ver, hay una polémica aquí en la capital porque se quieren construir 250 casas y unos alegan que están en una zona muy importante en la producción de agua. Ingeniera, si me lo explica para... Sí, está en la parte alta de la Tigra, donde anduvimos en el Picacho, ¿sí? Entonces a eso se refiere. Como esta está en la parte alta, entonces pues van a haber algunas afectaciones, como usted ya lo sabrá, ¿no? Que está en el medio, a eso se refiere. Bueno, en ese caso o en cualquier otro que pueda ser equivalente, lo que habría que hacer es evaluar el riesgo que eso supone para el recurso hídrico, que eso se puede... Digamos, hay metodologías bastante estandarizadas para hacer este tipo de estudios, valorar ese impacto que se va a producir y en esa valoración uno decide si vale la pena o no vale la pena, pero entonces ya tiene que ser una decisión que vaya un poco más allá de lo que es técnico. El técnico tiene que poner encima de la mesa esas dos opciones. Si usted hace esto, vamos a perder tal recurso. Si usted hace lo otro, va a generar otra situación. Entonces, usted decida. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Para poder hacer una gestión... Esa es la zona, mire. Hacer una gestión implica una decisión final. Entonces, hay que dar los instrumentos, hay que dar los datos, hay que dar la valoración que uno considere mejor para que el que tiene que decidir decida correctamente. Bien, aquí también me escribe don Erwin Mendoza, dice... Hola, licenciado, buen día. Sabemos que la crisis es real. No llueve, malos manejos de agua, deforestación. Ojalá esta crisis no sea provocada para entrar en caos y así aprovechar a hacer grandes represas de emergencia. Hay que volarle ojo a eso de represa de Pespire. Hace tiempo la quieren traer. Sí, bueno, en estas crisis todo el mundo saca algún provecho. Bueno, yo escuché al ingeniero Sabla, cuando estaba aquí en la alcaldía, sí, que querían traer agua del sur. De Nacaome. Correcto. Ajá, y entonces, cuando uno pasa por Pespire, el río lo que uno ve ahora solo son piedras. Le voy a esa parte no, por mi desconocimiento no entendía. Ese es un tema que muchos técnicos está en la cabeza. Traer agua de la represa de Nacaome para abastecer Tegucigalpa. Personalmente, yo lo considero no una locura, pero no tiene ningún valor. Imagínense traer agua a Tegucigalpa de una de las zonas con mayor estrés hídrico en este país. ¿Qué es estrés hídrico? Escasez de agua, ¿verdad? El departamento de Valle es el departamento más seco en Honduras. O sea que yo no andaba tan perdido. Claro, no anda perdido. Entonces, traer el agua de esa zona con esas escaseces tremendas que ellos tienen a Tegucigalpa, mediante la construcción de costosas obras de ingeniería por las que tiene que ser transportada esa agua. Por ejemplo, yo recuerdo la construcción de un túnel en la zona de Cerro de Ula, recuerdo, y la construcción además de unas 6 a 7 estaciones de bombeo a lo largo de la conducción, con sistemas de bombeo carísimos, encargados a la medida al fabricante, porque
el tamaño de esas bombas no existe en el mercado. Entonces, sin embargo, esa es mi apreciación personal. Ya la ingeniería ya tiene métodos para decir cuándo un proyecto es factible o no. La razón beneficio-costo. En esos beneficios está el suministro de agua a Tegucigalpa, pero en esos costos está el dejar sin agua a esa zona, el deterioro ambiental, el impacto social de esa zona. Entonces, prácticamente el proyecto no es viable en esas condiciones. Bien, don Santos Colindres, yo mencionaba a Pespiri hace un momento, él está precisamente de esa zona del país. Don Santos, don Santos, buenos días. No, Samuel Colindres. Samuel Colindres. Samuel Colindres, Raúl. Solo quisiera pues aportar una humilde idea, y es referente a la idea de sacar agua de la represa que está en Moramulca. Y creo que esa agua, como acaba de decir el amigo panelista, es la zona más crítica en agua. Y si ustedes revisan, pues la represa genera electricidad, nos da agua potable a cientos de caseríos de Pespire, San Antonio de Flores, San Lorenzo, Nacaome, y también ayuda a regar las meloneras de don Miguel Molina a través de una entrada de agua que se le da para producir los melones y obviamente generar divisas para el país. Yo creo que nosotros en la zona sur, particularmente Pespire, San Antonio Flores, San José y toda esa zona, necesitamos más agua porque estamos con sequía. Más bien el gobierno debería de apoyarnos para poner microrriegos en los lugares adyacentes al río Nacaome, como le llamamos. Yo creo que el pueblo de Pespire y todo el sur está organizado para no permitir que el agua se venga para Tegucigalpa. Yo creo que más bien es de ver cómo fortalecemos esa zona, porque tenemos problemas para el consumo de agua para los seres humanos. Y ese río es la única cuenca que tenemos para aguar los animales y para el agua potable. Muchas gracias. Bien, gracias a don Samuel. ¿Quería aportar algo? Sí, la verdad tenía, bueno, si me permite, un comentario para el señor de la Junta de Agua de Ceiba. ¿Sí? Bueno, primero felicitarlo por ese proceso que está haciendo de fortalecimiento de su gobernabilidad. También la Ceiba y bueno, todas las juntas de agua de la Ceiba, el sistema, debemos entender que todo ese sistema de microcuencas de Leán, estamos hablando que toda el agua son cuencas que la parte alta es, o sea, lleva casi todo el área de la cuenca y la parte baja es muy corta. Entonces, la parte media se pierde. ¿Qué significa esto, licenciado? Significa que cuando viene el agua, cae aquí y hace aquí. Entonces, es rápida. Y tenemos que tener entonces en toda esta parte alta, que es todas las zonas que él mencionó, procesos de conservación. Si ellos pierden toda esa área que está ahí, ellos pierden el agua. Porque que no me dejen mentir el pueblo de Ceiba, ¿verdad? Cómo cae a ellos el agua y está ahí. Entonces, ese proceso de recarga, de infiltración que hay, es el que deben de cuidar. Y claro, no solamente por un tema de abastecimiento, sino que ahí nomás tenemos el mar. Y toda la explotación que significa de la parte baja de todo ese acuífero, ¿qué es lo que va a pasar con el mar? ¿Qué va a pasar si yo empiezo a sacar toda esa agua acá? Entonces va a haber un proceso donde esa zona de interfaz entre el agua salada y el agua dulce va a entrar, tal y como puede estar pasando, y bueno, lo puedo mencionar porque ha sido parte de mi tesis de la maestría, en Roatán. ¿Sí? Roatán no tiene ríos. Y entonces, ¿cuántos pozos? El abastecimiento de la isla es 92, 93% agua subterránea. Pero ¿cómo controlamos eso? ¿Cómo controlamos todos esos pozos ahí? ¿Sí? Entonces, esa alta demanda, y que todos sabemos la alta demanda que tiene por la parte turística, si no se controla la cota en la cual deben de estar todas estas actividades, toda el área de recarga se nos va. Es casi el mismo caso de Ceiba, que debemos de cuidar esa frontera que tenemos ahí y que a nadie nos conviene que esa
interfaz de agua salada se nos entre al sistema. Porque entonces vamos a estar gastando un montón de energía, porque bueno, sacar el agua de allá abajo requiere energía, y energía es igual a ¿qué? A plata. ¿Sí? Energía es igual a recurso. ¿Cuál es el futuro de Roatán con eso que usted dice? El futuro de Roatán pues va a depender de la gestión que haga el gobierno local de Roatán. Porque, bueno, lo que yo tomé en mi tesis, que fue del 2012-2013, los datos, estamos hablando de 400 y tantos pozos, en lo que cuente usted de la zona de French Harbor hacia la punta. Y estamos hablando en un área súper pequeña. Y estamos hablando que aquí Arturo tendrá un pozo, usted otro, yo otro y Henry otro. Y estamos hablando que el tema es que en un solo cuadro yo tengo varios pozos. ¿Qué significa? Como que de este vaso usted me tiene una pajilla, Arturo otra, Enrique otra y yo otra. ¿En cuánto tiempo se nos va a acabar este medio litro de agua? Ya, porque somos varias pajillas. ¿Sí? Claro. Entonces, y ahí es otro tema que para la gente de La Ceiba hay que pensar. Que, ¿de qué me sirve a mí tener un pozo y yo pagar toda esta energía para sacar el agua y potabilizarla? Para mí, si lo hago sola, va a requerir un gran gasto, por más que yo solo ocupe medio litro. Pero si ya me uno con usted y Arturo también se une y Enrique, vamos a hacer un proceso y entonces juntos podemos poner algo para tratar el agua. Y es el caso que bueno, que hay que ver que con todo lo que pase, Aguas de San Pedro, pues sabe manejar, ¿sí? Que tienen esa forma común de manejar el agua. Y claro, Aguas de San Pedro lo que hace a través de su concesión es dar agua de calidad. Pero si el Gran San Pedro Sula, vamos a decirlo así, pierde el merendón, pierde el agua. Como ya lo dijo Arturo, pues, y ya lo decía el señor que se ha comunicado de San Pedro Sula, el merendón va cada vez más para arriba. Y si ellos pierden eso, por más que tengan mucha recarga local, porque bueno, es un valle y todo lo que llueve hacia esto, ¡pum!, claro, entra al sistema. Pero esta agua que viene de aquí es súper importante para el acuífero. Entonces, volvemos otra vez y a lo que decía el señor Samuel, el de San Pedro, el señor de Ceiba, ¿sí? Debemos cuidar de dónde está viniendo el agua. Y entonces, bueno, nosotros en el instituto, en la unidad de recursos hídricos, tenemos este lema, que es un proverbio chino que a nosotros nos encanta. El proverbio dice, cuando bebas, ¿sí? Cuando bebas agua, recuerda la fuente, ¿sí? Entonces, cuando nos estemos bañando, cuando estemos bebiendo, debemos de recordar de dónde nos está viniendo el agua, para así poder presionar a nuestras autoridades para hacer los procesos de conservación. Y que todos tenemos que entender algo, no hay nada, no hay proceso, no hay actividad que no requiera agua. Dígame una, licenciado. Todo lo que estamos aquí, todo esto requiere agua, para limpiar esto, todo requiere agua. Entonces, para que nuestro país avance en temas de desarrollo económico, necesitamos agua, en sus diferentes calidades, pero la necesitamos, ¿sí? Entonces, cuidar el agua y hacer procesos de gestión es un tema de seguridad. Nosotros le llamamos seguridad hídrica, pero eso es un tema de seguridad nacional. Deje al Gran Tegucigalpa o al Gran San Pedro Sula 2-3 días sin agua, ve el caos de sanidad que vamos a tener. Anoche estaban pasando un mensaje por los WhatsApp, voy a ver si todavía lo tengo, pero antes está desde San Lorenzo, sur del país, don Germán Madrid. Buenos días, don Germán. Eddie, ¿se cortó? Sí, ahí está don Germán. Hay que revisar eso, Eddie. Probemos con don Germán nuevamente a ver si está desde San Lorenzo. Tenemos esa llamada. Está María Elena Reyes primero, entonces. María Elena, buenos días. Muy buenos días, licenciado Raúl. Siempre felicitándole por tan acertados programas que usted les da a los hondureños, nos da. Quiero decirles que aquí lo que ha habido es un potencial de personas que se han dedicado al comercio nada más, a destruir las fuentes de agua, como es el caso ahorita candente de La Tigra. Imagínense lo que ocurrió, que en plena luz de un programa televisivo han despedido al señor que dijo que estaban cerrando ya ese proyecto.
Y esto deja mucho la soberbia de nuestro presidente, que me disculpe, pero soy una hondureña que amo la tierra especialmente que nos vio nacer, y es preciso eso. ¿Por qué el hombre que estaba defendiendo la tigra, el hombre que iba a ir a hacer una plantación, exigirles a los que por cada arbolito que descombraron tenían que sembrar 3 o 5 arbolitos? Pero y el hombre lo mandaron, que ese proyecto, yo quiero que los señores panelistas hablen de esto, que si eso era en bien de las fuentes de agua, ¿por qué no hablar de este tema también? Que este señor, imagine, defendiendo y fue despedido, cuando esos árboles, ese programa que le acaba de dar el señor presidente, para eso está el medio ambiente, está Codefor, que es la encargada asumimos la reforestación, pero aquí es un desorden que uno ya no haya ni qué pensar. Esas fuentes de agua que hay ventas de agua, ¿por qué no paran esas ventas de agua? ¿Quiénes son los que se han apoderado de la tigra? Ahí hay purificadoras de agua, dicen, ya vienen a venderla, y no es así. El SANA tiene que ver esto con esto, que ya pare eso de estar vendiendo las fuentes de agua, por Dios santo. Lo que nos ha costado, los poderosos aquí son los que tienen las purificadoras, y aquí nadie dice nada. Y hoy yo creo que sí vamos a ir a reforestar la tigra. Gracias por el espacio. Gracias a usted. Voy a poner un comunicado del SANA para luego darle participación al ingeniero Troches, y luego de la pausa le voy a preguntar a Enrique, al doctor Vázquez, sobre las investigaciones más recientes sobre este tema del agua en el mundo. Pero poneme ese comunicado del SANA, y aquí hay, ya lo tenía, pero una televidente me mandó un comentario también. Unidad comunicado por este medio muy respetuosamente, estamos comunicando a todos los propietarios y conductores de carros cisternas. Se les comunica que a partir del día jueves 12 de septiembre del 2019 se estará cerrando los 3 llenaderos de Ivana, Toncontín y Laureles a las 12 del mediodía. Es debido a la escasez de agua que estamos viviendo en la ciudad capital. De seguir la problemática, quedarán cerrados los próximos fines de semana, sábado y domingo, hasta que las represas capten el agua requerida para dar nuevamente el servicio brindado, y el día lunes 16 de septiembre del 2019 estaría abierto hasta las 12 del mediodía. Hasta nuevo aviso, atentamente, Suile. La jefatura, unidad, bueno, ahí, pero aquí tengo un comentario de alguien, de una televidente, dice: es absurdo, las cisternas las llenan de las mismas fuentes de agua que nos llega a la casa, a un valor multiplicado por 10 al que pagamos en la factura del SANA. Ingeniero. Sí, muchas gracias. Yo quisiera referirme a la situación que mencionó la señora vía teléfono, y que usted le preguntó originalmente al doctor, la situación en la tigra. Él mencionó de las valoraciones técnicas que deberían de hacerse para medir los impactos en una fuente. Esas valoraciones técnicas, desde el punto de vista ambiental, en la represa, o más bien allá en la tigra, en el Picacho, ya fueron hechas. Fue definido desde hace mucho tiempo una zona de amortiguamiento para esa fuente de agua, y una zona núcleo, donde están definidas ciertas actividades en cada una de estas zonas. La construcción que hoy en día se está llevando a cabo, y es objeto de esta discusión, está dentro de la zona de amortiguamiento, por lo cual ese proyecto debe ser anulado definitivamente. Tenemos que saber todos el porcentaje de la población que hoy se abastece de esta fuente de agua. Alrededor de un 30% de los capitalinos se abastecen de esa fuente de agua, de manera que eso es poner en riesgo el agua de ese porcentaje de la población, y además poner en aprietos a los gestionadores del acueducto, porque a esa gente va a haber
que darle agua de otra fuente, ¿verdad? En este caso de los embalses que hoy en día tenemos y que están en su nivel mínimo. Entonces, una conclusión final o recomendación final es: ese proyecto no debe ser ejecutado. Correcto. Bien. Que se decían las autoridades que están involucradas. Voy a hacer una pausa para continuar con mis invitados de esta mañana. Voy a preguntarle al doctor Vázquez sobre las investigaciones más recientes sobre este tema del agua, que es un problema mundial. También el coordinador de Libertad y Refundación me ha enviado, tienen una movilización para el 15 de septiembre. No, poneme ahí, voy a ver, para recordarles también a la gente que participe en política, que hablen de este tema del agua. ¿Cuál independencia? Justicia en Honduras, exelectiva, protege a sus aliados. Movilizate este 15 de septiembre, fuera de todo Honduras, fuera JO, fuera narcos. Está libre, tiene esa movilización el 15 de septiembre. ¿Cuál independencia? En el gobierno del Poder Ciudadano los pobres pagaban, pagaban energía eléctrica. Hoy nos reprimen con los altos costos de la luz y los combustibles. Movilízate, dice las autoridades de Libre. ¿Cuál independencia? El modelo neoliberal capitalista solo crea privilegios para élites y excluye a las grandes mayorías. Movilízate este 15 de septiembre. ¿Cuál independencia? La migración ha aumentado. Terrible pueblo huye en caravanas de la criminalidad, de la criminal dictadura. Movilízate. Y otro, ¿cuál independencia? En el estado de injusticia mantienen presos políticos que solo defendían los recursos naturales. Así hablan de los recursos naturales. Movilízate este 15 de septiembre. ¿Cuál independencia? El Estado es violador de los derechos humanos, mantiene prisionero a Rommel, exigimos su libertad inmediata. Movilízate este 15 de septiembre. El modelo neoliberal de la dictadura ha destruido los recursos naturales. Sí, ahí está, lo tienen. El agua, los bosques, hay sequías y escasez de alimentos. ¿Cuál independencia? Esto me lo envió el coordinador de Libre y expresidente del país, Manuel Zelaya Rosales. ¿Cuál independencia? Ha crecido la pobreza, entregaron la economía al Fondo Monetario Internacional con el modelo neoliberal. Este 15 de septiembre, movilízate, dicen los de Libre. Bien, vamos a continuar. Está el ingeniero Silvio Larios, pero antes, mostrame la encuesta. Hemos colocado una encuesta. ¿Cree usted que se puede solucionar el problema de la falta de agua en Tegucigalpa? Participe, al final tendremos la respuesta de la gente. Está el ingeniero Silvio Larios, es miembro de la Cámara de Comercio e Industrias de la Construcción. Él tenía un dato, pero prefiero que la gente lo escuche. Silvio habla que en Honduras tenemos una vastedad de estudios viejos y nuevos sobre este tema del agua. Ingeniero, lo escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, Raúl, y un saludo a los panelistas aquí a la distancia y a todo Honduras, y a su vez, ¿verdad?, pidiéndole a Dios que nos bendiga a todos. En efecto, Raúl, este tema ya es, como decir, está repitiendo lo mismo año con año. Nosotros como Cámara de la Construcción siempre hacemos llamados de atención fuerte a través de nuestros diferentes medios de comunicación, redes sociales, etcétera. A inicio de año, siempre en enero y febrero hacemos una publicación haciendo recordatorio de la situación que se avecina con lo que es el verano. O sea, esto no es de extrañarse, esto viene como a encajar perfectamente con aquel libro de la crónica de una muerte anunciada, porque estamos viendo que se viene la crisis, se viene el caos y simplemente hacemos prácticamente nada. Pero también aquí creo que hay una situación en la cual pues todos somos culpables, desde los políticos, nuestros gobernantes, a nosotros como técnicos y también la población en general, ¿verdad? Porque una vez, le apuesto, Raúl, si una vez vengan las lluvias, empieza otra vez a subir el agua a través de los diferentes puntos de distribución, el problema se terminó para el año 2019. Y esperemos 2020 a ver qué pasa. Siempre estamos nosotros así, improvisando, lastimosamente, ¿verdad? Porque como bien dije, mire, hay estudios a la vastedad. La comunidad internacional siempre nos apoya en temas tan vitales, tan importantes como lo que es el tema del agua. Yo he ido a foros, he ido a talleres, ¿verdad?, en la cual, pues como Cámara de la Construcción, en la cual se nos dice, ¿verdad?, de que hay recursos,
para poder gestionar proyectos importantes y todo. Cuando uno pregunta qué es que está pasando con esos recursos, simplemente nos dicen, bueno, los recursos están disponibles ahí, son varios, no sé si podría hasta atreverme a decir varios miles de millones de lempiras disponibles para que pudiéramos actuar ya, pero al final no se toman las acciones. Bueno, no sé por qué, no quiero criticar, ¿verdad? Pero ya son, en el caso de Tegucigalpa, 3 décadas desde que se construyó la represa La Concepción, y de ahí para acá, ¿qué ha pasado? Lo único que ha pasado es que la población ha crecido exponencialmente aquí en Tegucigalpa, que estamos destruyendo todo lo que son las cuencas. Nosotros como vecinos vemos que están descontrando de manera intensiva, o como sea, ¿verdad?, que están cortando los bosques. No le prestamos atención a eso. De nada va a servir que tengamos nosotros aquella intención de estar construyendo microrepresas, represas de cualquier tipo, si no van a haber bosques con los cuales vamos a poder nosotros pues producir o mantener ese ciclo de vida tan importante, ¿verdad? Como bien decía la técnica ahí, Tania creo que es, de dónde viene el agua, ¿por qué no cuidamos ese tipo de fuentes? Mire, aquí podemos estar hablando de una sola cosa, pero esto es en realidad un ciclo, ¿verdad? Es un círculo virtuoso. Tenemos que poner todo en línea, todo en perspectiva, en diferentes puntos de ataque, pero no estamos haciendo prácticamente nada. Los políticos no están tomando decisiones, no le están dando campo a los técnicos. Tenemos formidables técnicos de distinto índole ambiental, los biólogos, ingenieros, de todo tipo. O sea, es un problema que ya sabemos qué hacer como técnicos, pero no se nos permite actuar. No sé, hay que preguntarle bien a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, no el de ahorita, a todos, porque ha habido una cantidad de presidentes, ha habido una cantidad de diputados y de gerentes en el SANA y toda la cosa, pero al final, ¿cuáles son los resultados? ¿Por qué estamos aquí? La gran pregunta. Les tengo la respuesta, porque prácticamente no hemos hecho nada. Entonces ahí es donde viene la situación, ¿verdad? Que si no actuamos ahorita, Raúl, el país se va a ver en una crisis sumamente más profunda a corto plazo. Y cuando estamos hablando de corto plazo, estamos hablando entre unos 4 o 5 años. Ahora imagínese si en 10 años en qué situación va a estar el Distrito Central. Si no, tenemos que actuar ya de inmediato, ¿verdad? No esperar de que, como bueno, mire, bien siempre encomendarse a Dios, pero también Dios nos ha dado un cerebrito para que lo utilicemos, ¿verdad? Para que podamos planificar. Ya hay proyectos planificados, ya hay proyectos en línea, ya se podría actuar, pero siempre hay veces también se atraviesan los intereses mezquinos, en los cuales no se le da prioridad al bien común, al bien general de la población, y muchos de esos recursos se van para otros lados. Podrían también decir de que los recursos no son suficientes, pero si vemos todos los informes que hablan de lo que se pierde a través de la práctica corruptiva en el país, que son de varios miles de millones de lempiras, si fuéramos en realidad más conscientes en ese sentido para poder también trabajar de manera más eficiente, evitar la corrupción y que esos recursos se puedan utilizar en temas de salud, en temas de educación, en temas de agua, la realidad de Honduras sería diferente. Quiero terminar con que si vemos nosotros pues, el escudo nacional, ¿verdad?, que tiene un bosque en un extremo, tiene también creo que son unas dunas en el otro, pero si nos enfocamos en la parte del bosque, que hemos sido bendecidos con montañas, con diferentes tipos de bosques, ¿verdad?, que en realidad pues no tendríamos nosotros que estarle pidiendo nada a la comunidad internacional, más bien podríamos ver la envidia al respecto, porque lo que sucede, y como ya bien también lo han dicho diferentes panelistas en otros programas, aquí caen las lluvias y solo vemos el agua correr directo al mar. Tenemos que trabajar más. En el caso de la Tigra, 23 microrepresas que hay, que alimentan el 25 a 30% del agua de la población. Ya los japoneses también han hecho estudios, los suecos también han colaborado para poder aumentar esa cantidad de microcuencas, pero nosotros, oídos sordos. O sea, también hay que ver aquí que alguien se pueda estar beneficiando de todo este tipo de actividad, y como Cámara de la Construcción también nosotros estamos haciendo lo mismo a través de un programa de hacer que nuestros constructores sean más eficientes en el uso de este vital líquido para poder contribuir con todos los esfuerzos que se están haciendo en el país. Muchas gracias. Gracias al ingeniero Silvio Larios por su participación esta mañana. Doctor Vázquez, ¿cómo se evalúan los recursos hídricos? ¿Cómo saber?
Bueno, los recursos hídricos se evalúan de diversas maneras. Hay muchas metodologías y son bien conocidas, o sea que no es nada extraño. Y entonces lo primero que hay que tener son unas buenas redes de monitoreo, por ejemplo, estaciones meteorológicas, poder medir la cantidad de lluvia que está cayendo en un territorio, saber también separar cuánta de esa lluvia pues, va a los ríos, cuánta de esa lluvia se infiltra a los acuíferos. Eso es lo principal, porque de esa manera nosotros podemos cuantificar qué porcentaje y qué volúmenes están yendo a un sector o al otro. Y hay lugares en los cuales la escorrentía que va a los ríos es mayor, mientras que otros lo que va a los acuíferos es mayor. Entonces, la gestión que se haga de esos recursos pasa por ahí, por poder cuantificar esas cosas, ¿no? No solamente la lluvia es lo que hay que medir, sino el tipo de terreno, la capacidad de infiltración que tiene, si los aspectos que inciden sobre la calidad, como decía antes, todas las actividades que hagamos en superficie van a condicionar esa calidad. Entonces, todo eso ya se hace y es común. Entonces, lo que hay que es fortalecer a los técnicos, a los ingenieros, a quien sea el encargado de valorar todos esos recursos, de hacer la cuantificación y ponerlo en valor. Y eso de ponerlo en valor significa que hay que saber explicar las cosas, saber explicar dónde está el agua, por qué está ahí, cuánta está ahí, qué calidad tiene y de esa manera cómo se puede gestionar. Entonces hay que tener una política que oriente los criterios de gestión y a partir de ahí hacerla. Eso sería lo principal. La ONU estimó que en el año 2030 como el momento de inflexión ante el problema ambientales. ¿Qué piensa de eso? Hombre, a mí me parece que sí, que ya estamos en la zona próxima a la inflexión. 2030 es de aquí 10 años, no falta tanto. Y realmente estamos en una situación en la cual si la gente que vive no tanto en las ciudades, pero sí fuera de las ciudades, que maneja el ambiente más rural o las zonas más naturales, vemos que está cambiando a pasos agigantados. Lo que era hace 10 años un río que estaba muy bien, ahora está en mal estado. Entonces, esa inflexión, yo creo que estamos próximos. Esperemos que a nivel planetario y a nivel de países seamos capaces de manejar ese punto y ahí va a estar, como decía antes el ingeniero, es problema de todos, no solamente de los políticos, es de los políticos, de los técnicos, de los científicos y de la población. La población tiene que estar concienciada, tiene que estar educada de dónde sale el agua, como decía la ingeniera Tania, de cuál es el origen, cómo se protege, qué podemos hacer para que no empeore, por lo menos eso. Entonces, esas son las cuestiones fundamentales. Sí, antes de la pausa, muéstrame, también hay movilización hoy por esto de la tigra. Moisés Ulloa me envió esta movilización que están promoviendo por Tigra, por Tigrande, es nuestra esperanza. No faltes, viernes 13, 5 de la tarde en Boulevard Morazán, Puentes La Guadalupe. Poné los otros. Autoconvocatoria para defender la tigra, viernes, eso es hoy, 13 de septiembre, a las 5 de la tarde. El punto de encuentro es allá en el Boulevard Morazán, en la iglesia de La Guadalupe. Así están las cosas en la capital de la República, pero el problema de agua es en todo el país. Continuamos, don Manuel Amador de las Juntas de Agua. Don Manuel, ¿qué nos dice de esto del agua y el problema de la tigra también? Muy buenos días, amigo Raúl Valladares. Gracias por el espacio que nos brinda en su sed allí y queremos saludar también a los panelistas que ahí tiene usted en su sed principal. Quiero empezar diciéndole, Raúl, que esas licencias que se dieron para la construcción de lo que sería Bosques de Santa María, eso está dentro dentro de la parte de la zona de amortiguamiento. Fíjese que eso no es de ahorita. En 1952 ese parque se emitió un decreto de ley ya dando como en primer nombre se llamaba Túneles del Carrizal. Y luego en el 66
En 1966 se emite otro decreto donde ya se dice que es la zona de amortiguamiento de la Tigra, dice, y es inalienable. Y luego en el decreto de 1980, el 976, se declara y confirma lo que dice el artículo 66. Por ende, esa zona, Raúl, son 24.040 hectáreas y 7.571 hectáreas que son de la zona del núcleo. Por eso a mí me sorprende que estas autoridades hablen de que ese proyecto está fuera de la zona cuando no es cierto. De acuerdo al plan de manejo de la Tigra, y ahí le envío a usted para que vea el reglamento de la Tina, y luego para que también usted vea que no son 1.886 viviendas como se ha venido diciendo, son 2.650 viviendas, 2.300 de alta generación de ingresos para las personas que quieran optar a una vivienda de esa, y luego habla de 350 al final de ese documento, para que vea usted que de darse ese proyecto eso va a ser una catástrofe ecológica. Aparte de eso, en la zona de limitación de lo que es los terrenos donde se empieza a construir, hay 2 fuentes de agua que están precisamente en la parte limítrofe. Entonces no entiendo yo por qué se dieron esas licencias y sacamos conclusiones, Raúl. Mire, yo no sé en manos de quién está en realidad manejando el Parque Nacional La Mitigra, porque imagine que las principales autoridades como la Ferna, como la alcaldía municipal, como el ASECO del ICF, ¿verdad? Y todas esas organizaciones que manejan el Parque Mitigra no se hayan pronunciado diciendo que ese licenciamiento está fuera de ley, y hasta la vez siguen sosteniendo que esa verdad construcción ahí está fuera de la zona de amortiguamiento como cosa de allí. No es cierto. Por lo consiguiente, esa construcción no se debe de dar, Raúl, por el amor de Dios, y que si eso se da, aquí vamos a tener consecuencias graves. Todas estas colonias de Tegucigalpa y parte alta de Comayagüela que se alimentan de esa fuente del Picacho, porque eso va a traer consecuencias gravísimas si eso se da. Vamos a brincar ahí como sardinas en lo seco. Gracias a don Manuel Amador, presidente de la Junta de Agua. Por aquí también había una pregunta de Marcial Molina. Se necesita también reparar las fugas. Poco servirá tener más agua si gran parte se pierde por fugas en las redes de distribución. Hay que reparar fugas también. Ingeniero Troches. Sí, muy bien. Estoy de acuerdo con el señor. Sin embargo, en este momento que hay el déficit de agua, no es la prioridad. Más bien, quería referirme también a lo que mencionó don Manuel Amador. Gracias por documentarnos, don Manuel. Presentó datos, ¿verdad?, de cómo se fue declarando como zona protegida el área de la Tigra. Al ingeniero Silvio Larios, él lo dejó muy claro, de que hay estudios viejos y nuevos ya elaborados, hay recurso humano en el país, está el recurso hídrico. Si no actuamos es por pura displicencia, podemos decirlo. Él mencionaba y daba gran cuota de responsabilidad a los que han liderado la administración del país. En conclusión, ¿qué le dice a la población de la capital y del país, que está preocupado todo el país por este enorme problema de agua? Por responsabilidad no leo un WhatsApp que han estado enviando anoche que habla sobre la falta de agua, aconsejando que estos días de escasez de agua hay que tratar de evitar de consumir alimentos fuera de casa porque hay enormes problemas. ¿Qué le decimos al pueblo hondureño? Ok, yo mencionaría más bien al pueblo, pero también a las autoridades, que comencemos a trabajar en la solución de esa problemática, que comencemos con los grandes proyectos, al pueblo que utilice de mejor manera, de una manera más eficiente el agua, y que vaya preparándose para un plan B en caso de que el periodo de sequía se prolongue y nunca aparezca el invierno. Se me ocurrió ahorita que es un plan B. Claro, claro, sí.
Un plan B puede ser, hablamos ahora de la represa Nacaome, un plan B puede ser para las autoridades acarrear agua desde allá para abastecer la ciudad en caso de que acá los embalses lleguen a su mínimo nivel. Nosotros como ciudadanos, un plan B pudiera ser, bueno, disponer de algún dinero para semanalmente estar comprando una cisterna de agua y que nos abastezca. Eso es caro, pero es una opción. La otra opción es el éxodo. Era dramático, pero es una opción. Gracias, ingeniero. Gracias a usted, licenciado. Doctor Vázquez, espero que sus conocimientos que transmita a nuestros compatriotas en la universidad nos sirvan de mucho. ¿Qué mensaje le deja a la población de Honduras? Bueno, yo el mensaje que les diría a toda la población en general, a todos los estamentos, es que sean conscientes del valor que tiene el recurso. Yo creo que eso ya existe, pero que ese recurso no está garantizado de por vida ni está ahí de casualidad. Entonces eso se tiene que planificar. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo se va a explotar? ¿Cómo se va a gestionar? ¿Cómo se va a repartir? Todo eso no es de un día para hoy, no se puede improvisar, se tiene que planificar y se tiene que planificar a corto, medio y largo plazo, sobre todo a largo plazo, porque si no pasará como bien dice la ONU de la inflexión, y vamos a tener problemas no solamente aquí, sino en el resto del planeta y hay que abordarlos antes de que sucedan si es posible. Gracias, doctor Vázquez, le deseo una buena estadía aquí en el país. Ingeniera Tania María Peña, ¿qué le decimos a nuestros compatriotas? Yo me voy a quedar con un dato de una tesis doctoral de uno de nuestros investigadores de la UNA, donde él estudia toda la parte socioeconómica y menciona en su tesis que bueno, del alto valor productivo que tiene, económico que tiene la ciudad, que dice que es decir, que por todo lo que producimos es tan alto que por cada dólar que invertimos en el tema del agua, pues esto se va a convertir de 18 a 24 dólares. ¿Sí? Entonces, ver que el tema de invertir en gestión del agua, pues tiene, y todos lo sabemos económicamente, su repercusión. Y bueno, me voy a unir a las dos conclusiones de mis compañeros y dejarlos con ese otro proverbio chino, que nadie conoce el valor del agua hasta que el pozo se seca. Y que como población tenemos que entender, ¿sí? Y preguntarnos. Y la verdad, venir y preguntarnos así, cabal, todos, de dónde nos está viniendo el agua y qué estamos haciendo para poder protegerla. Y no esperar el otro abril para empezar a tener otro programa y hablar del tema de sequía. ¿Sí? Yo tengo muchos años en el periodismo, claro, y todos los años hablamos de lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y como lo dije, si el domingo llueve, tampoco es que el lunes ya todo se arregló. ¿Qué va a pasar? Porque acordémonos de todo el proceso que tiene que llevarse para tener el agua. Así que hacer conciencia en ambas partes, en nosotros como ciudadanos para manejarla y en nuestras autoridades en realmente tratar un problema de seguridad, que es la parte hídrica. Yo siempre recuerdo, y para el ingeniero, para el doctor Vázquez, aquí en Honduras o estamos en sequía o hay inundaciones. Y recuerdo lo que dice el arquitecto Rieti, que cuando viene ese montón de agua, la perdemos, no la guardamos y se va al mar. Bueno, eso es una proporción importante del agua, que sí, que no se va al mar, se va a los ríos, eso tiene una función ecosistémica. Los ecosistemas fluviales también necesitan agua, no es que se pierda, eso siempre ha sido así. Pero también hay que pensar que una gran parte de la lluvia no se va a los ríos, se va a los acuíferos. Entonces, no se pierde todo. Entonces, ¿cómo se gestionan los acuíferos? ¿Cómo se explotan? ¿Cuáles son las zonas que hay que proteger para que no se estropeen esos acuíferos? Es parte de esa gestión que decíamos antes. ¿Y cómo aprovechar esa agua? ¿Cómo realmente aprovechamos esa agua? Y bueno, yo no quisiera dar datos, pero nuestro instituto lleva trabajando un buen tiempo en el cómo realmente aprovechamos esta agua de los múltiples acuíferos que tenemos acá en la ciudad de Tegucigalpa y que también, abonando a lo que dijo el ingeniero Troches, que todas esas pérdidas que tenemos en el sistema también forman parte de la recarga de nuestros acuíferos, ¿verdad? Por decir otras cosas. La verdad, cómo aprovechamos esa agua es que podríamos dar una respuesta muy general, pero más que cómo aprovechamos toda esa agua es cómo conocemos cómo esa agua está ahí.
¿sí? ¿Cómo sabemos más? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo ese proceso, ¿sí?, se da? Para mí, por ahí debe de ir esas primeras acciones. Y bueno, saber que tanto mi ambiente como el SANAA, como la misma alcaldía, le digo esto porque trabajamos en conjunto con el instituto para poder gestionar todos estos datos, toda esta información. ¿Sí? Sabemos que ellos tienen esas unidades especializadas, pero como todo, los recursos hay que ponerlos. Pero si realmente de esa contrata de agua que se les da a las personas, de esa parte de todos esos valores económicos que se dan, dejáramos una parte para poder hacer investigación, podríamos hacer más. Nosotros, pues, como universidad tenemos presupuestos limitados para investigación. Bueno, y muchas veces nos las vemos difícil para poder gestionarla. Pero si realmente tuviéramos un capital semilla, y tal como lo dijo un ingeniero anterior, claro, existen muchos estudios, viejos y nuevos, pero es que necesitamos organizarlos y ponerlos todos juntos. Pero eso también necesitamos invertir en eso. Pero ¿de dónde cojo yo todos estos recursos para poder investigar? Sabemos que hay múltiples proyectos, Mi Ambiente gestiona ahí proyectos, de hecho tenemos uno muy grande para poder generar información, pero necesitamos que también la empresa privada ponga un granito de arena en esa, porque por cada litro o por cada metro cúbico que se esté gestionando, pues realmente estemos pagando para generar esa información. Y es que esto, todo lo que hemos hablado lo hemos visto desde un punto de vista humano y para actividades económicas, pero ¿dónde dejamos toda la parte ecosistémica? ¿Sí? Todo el ecosistema que hemos perdido acá en la ciudad de Tegucigalpa. ¿Sí? ¿Cuánto es el agua que ocupan nuestras especies? ¿Cuánto es el agua que ocupa, pues, toda nuestra foresta? ¿Sí? ¿Y cuál es la calidad de agua que le estamos dejando a todo este ecosistema? Es algo más que tenemos que considerar y que es de suma importancia en todo eso. Y se lo repito, Raúl, o sea, hablar de recursos hídricos es hablar de un tema de seguridad nacional. ¿Sí? Y que debe de tener la misma importancia que tienen otros temas que están puestos ahí y que deben de estar en la agenda de nuestras autoridades. Ingeniero. Mucho gusto, un placer. Gracias, gracias. Gracias también, ingeniero. Gracias a ustedes. Ojalá que las autoridades, como decía el ingeniero Troches, tengan ese plan B que necesitamos, no solo en Tegucigalpa, sino en todo el país. Y que también los hondureños no tenemos conciencia de eso del agua, de que uno está cepillando los dientes y le está abierta la llave, que se va a bañar, abre la llave, pero se me olvidó algo. Esa conciencia no existe también. Ya tenemos enormes problemas de agua. La gente pobre paga esos barriles muy caros. El otro día me decía Williams, que vive en Comayagüela, que él paga 70 lempiras por un barril de agua. O sea, tenemos grandes problemas. Y que piensen bien este proyecto habitacional. ¿Sí? Usted dice que no, Ángel. No debería entrar en función, no debería construirse ese proyecto. Está en la zona de amortiguamiento de una fuente importante de agua de la población de Tegucigalpa. ¿Para usted? Es parte de la zona de recarga, no podemos hacer eso. Para mí, bajo mi punto de vista, no de la universidad, sino que si le pregunta a Tania, para mí no. Está dentro de la zona de recarga. Bien, vamos a ver qué dicen las autoridades, porque todavía unos dicen que sí, que no va a seguir el proyecto, otros que van a platicar, veremos. Lo importante es que tengamos conciencia del problema. Yo recuerdo un anuncio que teníamos en la radio hace muchos años que decía: cuidemos el bosque, el agua es vida, cuidemos el agua, pero ni hemos cuidado el bosque ni hemos cuidado el agua. Y estamos en grandes problemas ahora. Gracias a todos, que tengan un buen viernes, un feliz fin de semana. Sigan con nosotros en Canal.